Bien, pues hemos llegado ya al momento final de nuestro quinto congreso. Lo hemos titulado La geopolítica del presente y la guerra de Ucrania. Y estamos ahora en la mesa redonda que se titula, pues, igual que el congreso. Es decir, vamos a hablar aquí de geopolítica, pues con vistas al conflicto que está sucediendo en Ucrania desde el mes de febrero del año 2022, cuando Vladimir Putin, pues, ordenó iniciar la operación especial para desnazificar Ucrania. Desde entonces, pues estamos asistiendo a un conflicto con toda una serie, pues, de acusaciones, de dimes y diretes que dificultan, pues, conocer muy bien lo que está pasando. Como siempre sucede en todos los conflictos bélicos, hay mucha propaganda y entonces hay que intentar, pues, poner sobre la mesa un conocimiento riguroso sobre la cuestión. En la presentación de nuestro congreso citamos un texto de Robert Kaplan, de La venganza de la geografía, donde Kaplan, allá por el año 2013, el director del Atlantic Monthly, que fue la revista que fundó Woodrow Wilson, si no me equivoco. Bueno, es una publicación, pues, muy prestigiosa en Estados Unidos respecto a las relaciones internacionales. Pues bueno, Kaplan dice que uno de los dramas geopolíticos de nuestro presente es el intento de Rusia de reconsolidar, pues, el corazón continental, es decir, de aglutinar todas las antiguas, o sea, todas las repúblicas exsoviéticas que se habrían perdido, pues, como consecuencia de la caída de la URSS. Y entre ellas, pues, está Ucrania, lógicamente. O sea que digamos que el conflicto que está sucediendo en Ucrania, pues, es un modelo donde la geopolítica realmente, pues, se cumple de manera efectiva. Entonces, aprovechando esta situación, pues vamos a aprovechar para, valga la redundancia, para tratar el tema de la geopolítica. Vamos a empezar según el orden de intervención. Felipe Jiménez intervino por la mañana, así que será el primero, y después Enrique Refollo. Voy a intentar decir unas cuantas obviedades, porque yo no soy ningún experto, sé que simplemente esto de la guerra de Ucrania, bueno, por el lado pro-ucraniano de la OTAN está haciendo una conducta muy curiosa. Es que me recuerda tanto cuando el rey de Persia, Darío II, con sus daricos de oro subvencionaba la Liga del Peloponeso para atacar a Atenas. ¿Para qué molestarse en hacer lo que hizo Jerjes o Darío? Sino, bueno, se da dinero a los espartanos y ya está. Y luego, a su vez, no me acuerdo ahora cuál el sucesor de Darío II, hizo lo mismo cuando el rey Agesilao de Esparta atacó a Persia. Pues lo que hizo el gobierno persa fue subvencionar a Atenas para atacar a los espartanos. O sea, que, bueno, es una técnica muy vieja. También la seguía esta técnica política o militar Francia en la guerra de los 30 años, subvencionando con sus subsidios a los protestantes. De hecho, el gran filósofo Descartes no se alistó en los tercios españoles, sino en el ejército protestante. Lo pongo como un caso curioso, ¿no? Y bueno, Francia con sus subsidios pues pagaba al rey de Dinamarca, al rey de Suecia, hasta que, claro, ya se le acabaron las balas y tuvo que intervenir la propia Francia en 1635 contra los Habsburgo, ¿no? Y bueno, pues igual que Luis XIV subvencionaba al rey de Inglaterra, Carlos II, o subvencionaba al rey de Suecia. Bueno, es que Francia tenía muchos recursos financieros y hacía eso. O sea que esto no es nada nuevo. Entonces la OTAN lo que hace es subvencionar a Ucrania. Ucrania es un país en el cual hasta la nómina del conserje la paga la OTAN, o sea, los contribuyentes europeos sobre todo. Yo creo que Estados Unidos paga menos. Y esto es un chorreo de dinero y, bueno, parece ser que también hay... Dicen, los llaman mercenarios, pero pueden ser también soldados regulares disfrazados de mercenarios y pagados por los gobiernos europeos
pero en secreto, claro, porque no pueden decir que ante la opinión pública que han mandado a algunas secciones de sus Fuerzas Armadas a luchar contra los rusos, porque no ha habido, de hecho, ninguna autorización parlamentaria ni ninguna declaración ante la opinión pública. Entonces son individuos que teóricamente son soldados de fortuna, pero alguien les tiene que pagar. Y parece ser que los que pagan eso son los contribuyentes de los países cuya nacionalidad los mercenarios tienen una nacionalidad y eso se paga por los dineros de los impuestos de los países correspondientes. Que yo sepa, están los británicos, están los franceses, están los alemanes, suecos, finlandeses, polacos. Entonces parece ser una vez me recuerda la cruzada antibolchevique del año 41, ¿no? Cuando hay una película en la cual Stalin dice, no solo es Alemania la que nos ataca, es toda Europa está en contra nuestra, ¿no? Y es un poco así también, claro. ¿Cuánto va a durar la guerra? Bueno, pues yo creo que a Zelensky y su camarilla les conviene que siga la guerra hasta el final, aunque tengan que reinar sobre escombros y cadáveres y cenizas. No sé, no veo ninguna lógica en eso, pero supongo que en política también existen los errores y los sinsentidos. Ese es un ejemplo de falta de realismo. En estos momentos, el presidente de Ucrania es ilegítimo y el Parlamento también. O sea que es una dictadura, de facto, Ucrania. ¿No? Los partidos políticos de oposición están prohibidos. Y bueno, pues yo creo que... ¿Cuánto va a durar esto? Pues dice Zelensky que hasta el último ucraniano. Bueno, el senador republicano Lindsey Graham dice que eso está muy bien, que luchen por Estados Unidos y se sacrifiquen por ellos. O sea que le ha dado las gracias, ¿no? Bueno, pues esto va a seguir así, yo no sé cuánto, porque de todos modos, la estrategia rusa se parece mucho a lo que decía Clausewitz, ¿no? El objetivo de la guerra es aniquilar al enemigo, y eso se está haciendo sistemáticamente, con un fuego artillero muy, muy bien preparado, sin gastar un solo hombre, porque la demografía rusa no da para tanto. Y por cada ruso que cae en el frente, tengo entendido que caen 10 o 12 ucranianos. Todos los días Ucrania pierde unos 2.000 hombres. Bueno, pues ya habrán perdido 1,5 millones más o menos. Yo a lo mejor me estoy equivocando en lo que digo, pero eso es lo que está pasando. Ucrania, eso es una máquina de picar carne, como dicen por ahí. Bueno, es un suicidio, ¿no?, lo que está haciendo Ucrania, y todo pues para recibir unos subsidios, unos materiales militares muy caros que, bueno, en Kursk yo creo que han caído ya pues miles y miles de millones de dólares en chatarra ya, y la guerra pues seguirá. Ahora viene el problema del otoño, con las lluvias pues Rusia se embarra y eso es muy desagradable. Y luego el invierno, pues, lo malo es que los ucranianos van a pasar mucho frío, eso sí, eso es muy, muy desagradable, ¿no? Claro, es que allí hay temperaturas de menos 20 grados, por lo menos, y hay que imaginarse la situación, ¿no? Soy muy pesimista. Yo pienso que la guerra terminará cuando se mueran todos los ucranianos que están en el frente y no haya nadie capaz de empuñar las armas, porque a base de mercenarios la OTAN es incapaz de trasladar 500.000 hombres a través del Elba hasta Rusia. Es imposible, es logísticamente imposible. Esto es lo que tengo que decir. Puedo decir más cosas, pero bueno, eso es lo que se me ocurre. Ahora sí, a bote pronto. Bueno, siguiendo precisamente con lo que comentabas, también está la cuestión del ¿y quién va a luchar por el lado occidental? ¿Quién? Hasta que se gasten, claro. Pero ¿y si de repente dicen no vamos a ir a luchar ahí? Pues sabemos que es un suicidio. Y que digan queremos voluntarios, no hay voluntarios, pues hay que ir obligados, nos damos de baja. El ejército normalmente obedece todo lo que le manda. Sí, obedece cuando una cosa es ir a pegar tiros al desierto, a zonas que dices, bueno, alguno no volverá, pero alguno, si acaso. Pero otra cosa es ir a luchar contra Rusia. Ya.
¿Y qué es mejor, morirse o insubordinarse? Claro, yo no sé cuál es la moral de guerra que tienen los soldados Sí. europeos de la OTAN. Pues esa es la gran pregunta que los grandes medios no se hacen, sino simplemente lo toman como, bueno, son soldados, harán caso porque tienen que hacerlo. Por ahora tienen Y unidades allí dando tiros en estos momentos. Sí, pero son pequeñas, claro. pequeñas y extraoficiales. Sí, claro. Claro, pero una cosa es eso y otra decir, vamos a mandar aquí a no sé cuántas unidades. Bueno, hay una cosa llamada el Plan Deutschland, que es llevar desde Alemania 500.000 hombres, pero claro, tienen que ir por un puente que hay en El de Magdeburgo, pero sí. dicen que los tanques pesan mucho y entonces el asfalto queda... Sí. Bueno, Y los es muy cimientos. complicado. No, ya, está esa parte material, pero sobre todo la gran pregunta es, ¿quién va a luchar por toda esta dirigencia de países europeos? Porque al fin y al cabo lo que le van a pedir es a la gente el mayor sacrificio, el mayor esfuerzo, es que pongan su vida en riesgo. ¿Para qué? Pues a lo mejor no pueden llevar a todo el ejército, pero sí una división cada uno. Y, bueno, que en el fondo es perder el tiempo porque es... Vale, si llevas 100.000 hombres allí, pues desaparecen en una semana, ¿no? Sí, sé que es un suicidio, la verdad. Dice, es como Francia, ¿no? Hay que mandar 3.000 soldados a Odessa. Y seguramente hay 3.000 soldados en el frente dando tiros. Sí, pero 3.000 soldados te cubren 3 kilómetros. De un frente de 1.000 y más. Es que si mandas a Entonces, 150.000 hombres franceses, pues a lo mejor cubre lo que me has dicho, ¿no? Joder, muchas semanas trágicas. Que no van a matar a todos. Y es que también otra pregunta fundamental que debemos hacernos en la parte europea es ¿a quién movilizarían para ir a la guerra? Es decir, yo siempre digo que hay 3 grupos. Estaría el grupo de inmigración. ¿Van a movilizar inmigrantes o los inmigrantes se van a dejar ser movilizados para ir al frente? Yo diría que no. Yo diría que igual que han venido pueden decir, mejor me voy a otro sitio donde no me quieran llevar a la muerte. O combatir, esto como que no es mi país, no es mi problema, me voy. O no es mi país, pero me quedo aquí, no voy al frente, que vaya otro. Luego, ¿qué vamos a mirar? A los belicistas del régimen, es decir, al gobierno y a sus acólitos, a los que están ahí de sí, hay que ir a la guerra. No, esos no van a ir. Y además nos lo dicen a la cara y sonríen, como de, von der Leyen, tú tienes 7 hijos, ¿vas a mandar alguno al frente? En los míos no. Pero claro, van a ir los tuyos, no los suyos. ¿Y quiénes son los tuyos? Los europeos, los nativos, los pobres, que van a decir, usted tiene que ir a defender su país. Ah, sí, ahora es mi país. Antes decíais que era un país abierto, que ya casi teníamos que olvidarnos del país y ahora hay que ir a morir para defenderlo. ¿Pero para defender el qué? ¿El país o a la élite que lo gobierna? Una élite que gobierna en contra de la población mayoritaria. Es que, claro, la combatividad no es... Estamos como en 1914, que toda la gente se iba al frente. No, efectivamente, que de repente diga, no, vamos al frente, hay que movilizar a millones. Movilízate tú. No, yo no quiero, yo es que soy especial. Ah, ya eres especial, eres del poder. Vale. Pues así... Bueno, pues entonces será decir, bueno, se acabó la guerra, ya se han muerto todos los ucranianos. Ya está. Ese es... Rusia dice, pues ya no tengo ni que firmar ningún tratado, ¿eh? Me quedo aquí. Ese es el... Puede ser una asunción. Para mí es también el escenario más probable que haya de tú que vayan muriendo todos los ucranianos que sea. A ver si podemos convencer a algún otro en la retaguardia, como sean polacos o países bálticos, para ver si se meten en la guerra, son los que ponen la carne en una nueva picadora. Y mientras tanto, Estados Unidos que siga enviando armamento y sobre todo que siga haciéndose autocompras. Lo tienen, lo imprimen. El problema no es que tengan dinero, si el dinero lo imprimen. El problema es que deje de confiarse en que tienen el dinero que dicen. En que todo es dinero absolutamente falso que han estado... Los impuestos en Estados Unidos, por ejemplo, claro, que el ciudadano norteamericano dice, esto es insoportable. Claro. Y los impuestos... Un país que tradicionalmente tenía pocos impuestos. Pero además de impuestos, el meter más dinero en la economía, inflación, y al final lo mismo que ganas, en realidad te vale para menos. Dices, oigan, ¿vamos a estar mejor después de esta guerra? La industria militar norteamericana, como es privada, es muy cara en comparación con una industria, un sector. Si fuera un sector público, sería más económico para Estados Unidos, porque son armas muy caras, muy exquisitas,
muy complicadas. En cambio, las armas rusas pues son los tanques T-80 o T-72, se le cae un tornillo, lo arregla el tanque y sigue adelante. En cambio, un Abrams cada día que trabaja tiene que estar 8 de mantenimiento. Pues pongo esto, o los Challenger, o los Leopard. Entonces, es un armamento muy caro. Cada vez que destruyes un tanque alemán, eso es muchísimo dinero. Sí, ya que la mesa está derivando hacia una cuestión, digamos, logística, ¿no?, de medios para mantener esta guerra. Medios materiales y humanos, que al final es... Sí, quiero hacer un comentario, luego podéis seguir, desde luego podéis seguir Enrique hablando pues del destino de lo que va a pasar, según su punto de vista. Quiero hacer un comentario a propósito de esto, porque el modelo de ejército americano pues cambió allá por la década de 1960, cuando estaba Kennedy en el poder. O sea, la idea, de hecho es ahí cuando surgen los boinas verdes, por ejemplo, fuerzas especiales, ya equipos muy pequeños y muy especializados para introducirse en el terreno. O sea, la idea de los grandes ejércitos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, pues los americanos la desecharon en la Guerra Fría. De hecho, hay un libro de Kaplan, al que cité antes, llamado Reclutas Imperiales. No, es que la traducción está muy mal hecha, porque es Imperial Grunts, que es recluta, y lo tradujeron como gruñidos. Pues no, lo que se refiere es a pequeños grupos de élite que los americanos llevan en todas las partes del mundo. Tienen dividido el mundo pues según regiones, donde están ahí las divisiones de los ejércitos. Y de hecho esto yo lo comenté con gente de otros sitios. Por ejemplo, un colombiano que me dijo que sí, que efectivamente los americanos habían logrado dominar pues buena parte del mundo con unidades muy pequeñas. Las guerras que Estados Unidos ha puesto en marcha en los últimos años son guerras donde la principal característica son los bombardeos intensos sobre las posiciones enemigas para destruirlas e introducir en el terreno pequeñas unidades de soldados. Unidades con transporte, pero pequeñas unidades. Realmente no son guerras, son guerras de mucho gasto porque el equipo militar es caro, pero no son guerras de gran despliegue de tropas. De hecho, un alto mando americano, cuando empezó la guerra de Ucrania, la calificó de guerra medieval, porque decían que ese estilo de guerra que ya no se usaba. Pero claro, pero es que están teniendo que comprometerse en una guerra, sí. Evidentemente, si tú crees que la guerra no se hace así, pues no te comprometas y ya está. Otra cuestión es por qué se están comprometiendo. Pero bueno, quería hacer este añadido para poner en contexto las cosas. Puedes continuar. Bueno, desde un punto de vista económico, la guerra en Ucrania para la OTAN puede ser una ruina total, una catástrofe económica y al final para nada, ¿no? Porque es que, claro, cuando te enteras de los tanques que se han perdido en Kursk, los vehículos, es que dices, bueno, pero esto es una locura, esto es una tontería. Es un agujero para enterrar ahí dinero y dinero, dinero, dinero. Es un pozo sin fondo. Tan sumamente grande que ella no puede fracasar. O sea, ha llegado a un punto en el que no podemos retroceder, porque se ha hecho una bola de nieve tan grande con esto que como paremos, el castañazo es descomunal. Pero claro, si no paras, eso se va acumulando. Entonces entran en el bucle de tú sigue, a ver si en algún momento la otra parte termina y ya el castañazo se queda en el otro lado, no en el nuestro. Pero claro, están llegando a ese punto de comprometer, que dices que hasta Henry Kissinger parezca un tipo sensato y civilizado en comparación con el gobierno actual, bueno, que ya murió el año pasado, pero que decía, no, esto de Ucrania tienen que pararlo ya, esto no hay beneficio alguno, no, lo único que están consiguiendo es que Rusia y China sean más amigos que nunca. Y que se junte con Irán y que se junte con Corea del Norte. Es decir, todo lo que antes eran nuestros enemigos por separado son nuestros enemigos en conjunto. Y nosotros
tenemos cada vez menos. Pero claro, también hay contradicciones que no cuentan los estadounidenses. O sea, igual que hablamos de que en Europa a ver a quién reclutan, en Estados Unidos a ver a quién reclutan. Es que tienen una división social, una polarización social descomunal. En su rollo de división racial, división étnica y demás, claro, la mayor parte de soldados siempre han sido tropas blancas, de origen europeo, pero claro, con gobiernos demócratas atacando sistemáticamente al hombre blanco y peor todavía, si es heterosexual, si es cristiano, o sea, es cuatro veces malo. Y lo han estado demonizando por ahí. Y claro, que ahora llegue una guerra y digan, hombre blanco, heterosexual y cristiano, a la guerra. A luchar por Biden, Kamala y toda su camarilla colorida. Y claro, imagínense, el típico de Kentucky o de Alabama o de Tennessee, que le hayan estado jodiendo con eso y que le digan, y ahora, después de haberte fastidiado tu ciudad a base de progresismo, después de haberte insultado y perseguido por todas partes, ahora te toca ir a morir por este gobierno. Me parece a mí que pocos voluntarios van a encontrar en Estados Unidos para eso. Precisamente en otras cosas, en otros contextos, en lo de Vietnam todavía pensaba, sí, bueno, estamos luchando contra los comunistas, los malos. Sí, sí, claro. La opinión pública se los comía. Y eso que Nixon y Kissinger se querían quitar el muerto de encima. Claro, para ellos Era una barbaridad. la capacidad de sacrificio en comparación con otros países es nula, es escasísima. Me han muerto 30.000, Dios mío, esto es el fin del mundo. Claro. 150 millones de habitantes. Claro, y en el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, dices, es que todo lo que perdió Estados Unidos en toda la guerra era prácticamente una semana en el frente entre Rusia y entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. O sea que, y claro, para Estados Unidos esa incapacidad del sacrificio, queriendo ser la primera potencia mundial, pero como el que se sacrifique otro, ya muy bien, pues resulta que entre tus aliados tampoco es que quieran sacrificarse mucho. Pero sobre todo lo más importante es que si es un líder tiene que dar ejemplo, tiene que haber tropas ahí en cabeza. Además de que si boinas verdes, que si Delta Force, que si Navy Seals, que si operaciones especiales y demás, al final tiene que haber tropas de choque, tropas sobre el terreno, una presencia exacta y una retaguardia estratégica, sabiendo que va a haber más que vaya a ir ahí. Claro, la cuestión es que si no hay combatividad, y esto es un problema que sí se habla en medios estadounidenses, en Europa se ignora por completo, es como, no pasa nada. El tío Sam tiene mucha población, alguna vendrá para luchar por nosotros. Pero en el tío Sam dicen, es que como que no, ¿eh? Y luego, claro, por otro lado, esa población afroamericana, la que el gobierno la trata como la víctima eterna. Sois unas pobres víctimas del sistema y tal. Y el sistema le va a decir, bueno, afroamericanos, a luchar. Pero si los habéis estado victimizando constantemente, los habéis tratado, los habéis puesto en pañales. No, es que ustedes no saben lo que hacen, ustedes son... Todo lo que hagan está justificado. Son ustedes unas víctimas del sistema, del malvado Estados Unidos, heteropatriarcal y blanco y europeo, que no... Esa gente no va a luchar. Entonces ya te has quitado vamos, prácticamente al 75% del país. Luego con los asiáticos. Los asiáticos que también son digamos, el vagón de cola del racismo en Estados Unidos. Ellos se ven como a los que les cae la mierda de todos. Y que digan, y ahora ustedes van a ir a luchar por Estados Unidos. O sea, los desprecian los blancos, los desprecian los negros. Son los marginados, ahora les toca luchar por Estados Unidos. Como que tampoco tantas ganas. Y al final les queda pues el público hispano, los hispanoamericanos, que alguno pueden encontrar ahí que se haya americanizado, que diga, sí, yo soy el más yanqui de todos, yo voy a esto, pero otros pueden decir, bueno, como he venido me voy, estoy mejor en mi país que en este que me quiere mandar a la guerra. Y en definitiva, Estados Unidos se encuentra ya en esa situación de ¿y quién va a ir a la guerra? Tenemos material, pero ¿y quién va a ir a la guerra? Por eso están explotando el tema de Ucrania, que esto que siga. Te mandamos armas, te damos un abrazo, un aplauso, te decimos que te vamos a mandar 60.000 millones más, que en realidad no es mandar dinero. No, es que no es mandar dinero siquiera, es llama a la Reserva Federal, dile que 60.000 más. $60.000, no, millones de dólares. Y dices, claro,
Es dinero deuda que se montan ellos, pero ¿qué hacen? Ese dinero va para las armamentísticas estadounidenses. O sea, es de, sí, Ucrania, te lo vamos a dar en el futuro, cuando se construya, porque ahora tenemos que aumentar nuestra demanda aquí militar y nada mejor que política keynesiana aplicada al complejo militar industrial, ¿no? Meterle dinero. Meter, sí. No son armas que se consigan por concurso, por Claro, claro. Y en el lado europeo, pues venga, sí, vamos a seguir con lo mismo, pero en pequeñito. Y con Alemania tomando el centro de la cuestión. O sea, los mismos que en 2020 decían que le jodan a Italia y España cuando teníamos la pandemia encima, ahora son los de que nos vengan todos a comprar aquí. Que hay que comprar mucho y muy europeo. Y que evidentemente son contradicciones que el propio sistema ha creado y que están en sus narices. Otra cosa es la capacidad que tengan para hacer que no se mencionen o para intentar alejar los focos de ahí y que nadie diga nada. Y que, en fin, bueno. Es un tema de legitimidad política. Sí. Si un Estado es percibido, un gobierno, como algo legítimo y correcto, entonces hay una adhesión de la población hacia el gobierno, pero es lo que está pasando. Hay una crisis de legitimidad en Europa. Bueno, en algunos estados más que en otros, evidentemente, ¿no? Y También en los que no hay voluntad de combatir. En Hungría, por ejemplo, o en Eslovaquia, que digan, es que no queremos la guerra, es que no queremos que nos metan en no, al final podría ser ya los más fanáticos los estados bálticos y Polonia. Pero claro, con ellos, bueno, sus recursos son limitados. Polonia puede enviar 2 o 3 divisiones, los estados bálticos 1 o 2 cada uno y suicidarlos, vamos, porque vamos, sería una guerra de posiciones igual que ahora y el desgaste, pum, 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 y en 10 semanas habrían muerto. con una diferencia muy importante, y es que Rusia considera a Ucrania y a los ucranianos como parte de ellos. Pero Sí, los bálticos y Polonia no. es un estado irredento en el fondo. Es decir, en Rusia consideran que la Unión Soviética hizo una división desastrosa Sí, y que separó a los rusos en varios países. Uno de ellos es Ucrania, que creó un estado artificial. Además, el verdadero padre de Ucrania, de la estatalidad ucraniana, es Lenin, que crea esa República Socialista Soviética de Ucrania, que oficializa el ucraniano como idioma, que le da toda la estatalidad concreta y que al final eso es un cacho que era, sí, Ucrania, la Ucrania de la edad moderna, la antigua sí. Rusia, la pequeña Rusia, en torno a Kiev, y luego le da territorios del este y del sur, que eran la Novorossia. La nueva Rusia, que los rusos ya habían conquistado al conjunto de Crimea, un estado tapón de los otomanos, no Ucrania, ni siquiera de la Rusia. No, bueno, las fronteras administrativas de las repúblicas soviéticas eran arbitrarias todas. Bueno, casi todas. Las hacían, pero el objetivo era separar a los rusos. Sí, divide y vencerá a los rusos. Para que la mayoría rusa no supusiera nunca una amenaza para el poder soviético. Y al final, claro, se quedaron sin legitimidad porque la mayoría, que eran los rusos, decían, ¿este qué país es? Es el país de las minorías, esto no es para nosotros, esto ¿para qué luchar? Por eso, por ejemplo, en aquel referéndum de marzo del 91, en las repúblicas centroasiáticas, mayorías del 90 en adelante, decía la Unión Soviética, porque ellos decían, es que esto es un chollo, hemos cambiado... Es un estado autonómico, pero de privilegiados. Un montón. Por el lado ruso fue de los que tuvieron 70 y tantos por ciento, que ya es bastante, desde luego, pero que no se notaba unas ganas de decir esto, ¿para qué vamos a mantenerlo? Y prueba de ello es cómo cae la Unión Soviética y que a los rusos tampoco es que le pusieran un empeño muy mal, sí, el golpe de agosto, un poco de espectáculo en Moscú y tal, pero que precisamente fracasó porque es que a los rusos no se sentían que sí, aquí hay una cosa que se llama Unión Soviética, pero que el poder trata muy bien a las minorías, pero a la mayoría la deja de lado en estos casos. Y ahora es cuando ya en vistas de que es Estados Unidos quien ve a los rusos como el enemigo, oye, pues efectivamente tenemos que estar más unidos que nunca. Y que el ruso hay que protegerlo, hay que cuidarlo, pero oye, hay países que son enemigos absolutos nuestros y es que, o sea, desde un punto de vista militar, desde un punto de vista de previsiones, evidentemente Rusia no se ha dedicado al bombardeo masivo de Ucrania
escuelas y hospitales, No, eso no se jardines hace. de infancia y parques y de todo. Pero luego, ¿qué es lo que hace el Estado de Israel en Gaza? Nada. Todo va bien ahí, ¿no? Pero bueno, la cuestión en esto es que la manera de comportarse, la manera militar de los rusos respecto a países que odian a la población rusa es una cosa totalmente diferente, precisamente en países como Estonia, Letonia y Lituania, donde tienen a la minoría rusa marginada como apátridas, como marginados, como apartados, apestados en el país. Es decir, eso los rusos ahora no hacen nada, pero en caso de que estallen operaciones, el trato ruso con los opresores no va a ser nada agradable para ellos. Y hasta que lleguen fuerzas y refuerzos europeos de la OTAN a esos países, ya habrán sido arrasados. ¿Qué van a comprar? ¿Un par de semanas de tiempo quizá? Bueno, para la OTAN está bien, es un cálculo de tiempo. Para Estados Unidos no deja de ser esa vanguardia, esa empalizada en la frontera de, bueno, que se vayan entreteniendo rompiendo la empalizada, rompiendo alguna posición avanzada y ya luego llevaremos a las grandes tropas. Y Polonia también, que lo de caer dos veces en la misma piedra, bueno, Polonia te cae 5 o 6 y las que haga falta de veces en la misma piedra. Es decir, cada vez que han intentado ser una hegemonía regional en Europa Central y Oriental, han acabado recibiendo de todas partes, porque primero repartían hacia todas partes. Han perdido su estatalidad varias veces. Se han dejado... La aristocracia polaca llamó a Rusia porque no quería reformas. Entonces Rusia dijo, bueno, pues me quedo con un trozo. Rusia se queda con un trozo, Austria con otro y ahora tranquilos, a seguir. Sí, pues... Cuando Polonia hace la constitución liberal, inspirada en Francia, en 1791, una constitución, la aristocracia polaca llama a Rusia en su ayuda y Rusia pues viene, claro. Y vuelven otra vez a repartirse Polonia. Y luego ya al final Tadeusz Kościuszko dice, bueno, vamos, esto no podemos consentirlo. Claro, y al final cae también lo que queda de Polonia repartido entre las tres grandes potencias, ¿no? Claro, es que era un país donde el Parlamento, con un solo veto en contra, se paralizaban todas las decisiones. El Estado polaco era muy débil, muy frágil. Pues es que... Y querían reformar, y la aristocracia latifundista polaca prefería a Rusia como el garante del orden social. Y cuando hicieron la Constitución de 1791, por favor, Rusia, ven aquí, no queremos un régimen como el francés. Bueno, luego tuvieron ahí su parte en la Francia napoleónica cuando precisamente algunos os acordaréis de aquellos regimientos de caballería polaca en Somosierra, entrando en España. ¿Por qué estaban esos polacos aquí? Porque eran las tropas de Napoleón. Porque Napoleón había dicho, hombre, esto es un estado tapón perfecto entre Austria, Prusia y Rusia, hay que rescatarlo de nuevo. Le salió muy mal la jugada y les acabaron repartiendo. Luego pensaron, tal vez siendo muy aliados y apegados a los británicos esto saldrá bien, el periodo de entreguerras. Sí, los británicos les dieron un estado gigantesco, fueron capitalizando ese odio entre Polonia contra Rusia y contra Alemania, bueno, contra la Unión Soviética y Alemania, y al final la cosa terminó en otro bocadillo geopolítico. Y ahora se piensan que el primo de Zumosol, el hiperdopado de Estados Unidos, les va a salvar las castañas. Es decir, le salió mal en el siglo XIX con Napoleón, en el siglo XX con Reino Unido, y ahora en el siglo XXI creen que les va a salir bien con Estados Unidos, cuando no se dan cuenta de que precisamente, o qué combatividad van a tener los alemanes después de los atentados al Nord Stream, donde se queda al descubierto que ha sido Polonia y Ucrania quienes han destruido una infraestructura alemana que está empeorando las condiciones materiales de los alemanes, las condiciones económicas materiales de los alemanes. Es decir, y luego hay que ir a luchar, o sea, a luchar, pues no habernos roto nuestras cosas, ¿no? No sé, es que es esta cuestión de una Polonia que ahora tiene el proyecto de la iniciativa de los Tres Mares, que es heredera del Intermarium. El Intermarium es de la época de Pilsudski, de entreguerras, que decía, bueno, del Mar Báltico al Mar Negro, ahí está Polonia. Ahora es Mar Báltico, Mar Negro y el Mar Adriático. Y Polonia como el eje central de ese triángulo, ¿no? de esos tres mares.
La cuestión es que, claro, también es irónico una cosa sobre esto, y es que precisamente desde Ucrania y desde sectores como el regimiento Azov, ese regimiento que son simplemente patriotas ucranianos según Estados Unidos, en años anteriores dirían que son batallones nazis, pero después de 2022 ya son patriotas, con esvásticas y sus cosas, pero patriotas, son gente de fiar. Pues esos son los que yo les he visto en sus documentos doctrinales que cogen la fórmula de la iniciativa Tres Mares de Polonia, quitan Polonia y se ponen ellos. Bueno, y dicen... Una provincia de Polonia. Ucrania era una provincia de Polonia. Pero ellos se ponen como el centro de la cuestión. O sea, imagínate tú que te venga el de al lado, que ya lo trata, que para un polaco ven los ucranianos y dicen, estos son medio ladrones, medio pilluelos. Siempre ha habido 300.000 ucranianos viviendo en Polonia. Pero no porque se hayan fugado, sino que viven ahí. Sí, claro, de la población fronteriza, pero que la aristocracia polaca, los que tenían el poder, siempre veían a los de Ucrania, a los de más al este, a los de la tierra de la frontera con Rusia y los tártaros, como, bueno, estos pillos, estos que no son muy de fiar. Helmenitsky. Sí, estaban hartos de los polacos, Rusia aprovechó. No, él se fue a pedir ayuda a Rusia. Y hubo una guerra y al final fue la repartición de la Ucrania de la orilla derecha y la Ucrania de la orilla izquierda. Una para Polonia, una para Polonia y otra para Rusia. Pero claro, la cuestión es que viendo a nivel histórico todo esto, dices, es que a ver, los polacos católicos, se ven como superiores a los eslavos ortodoxos ucranianos, que es algo que parece que ellos no terminan de entender, que o se creen que son una hermandad, o ven a los polacos y dicen, les pillamos nosotros la idea y nos ponemos ahí con su plan genial, vamos a ser nosotros el centro de la iniciativa Tres Mares. Dices, bueno, tal vez Polonia prefiera dejaros caer, quedarse con la parte de la Ucrania occidental, la que Stalin le dio a la Ucrania soviética en 1945, y decir, tenemos aquí nuestra zona tapón y vamos a ser nosotros el centro, que de hecho desde 2022 se ha notado muchísimo, descaradamente, el intento de sorpaso a todos los niveles de Polonia respecto de Alemania. Es decir, Polonia es de fiar. Polonia tiene combatividad, Polonia tiene ejército, Estados Unidos, tú debes cambiar las armas nucleares de Alemania a Polonia, debes mejorar toda la infraestructura militar polaca y olvidarte de Alemania, debes centrarte en todas las inversiones en Polonia, para hacer de Polonia el centro de Europa y tal. Y dices, que las veces anteriores eso salió muy mal. ¿Por qué queréis hacer eso sabiendo que cuanto más, y además es que esta Europa oriental donde si uno crece demasiado le acaban dando todos los de alrededor? Por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, con la Primera y la Segunda Guerra de los Balcanes. La primera fue todos contra los otomanos y la segunda fue todos contra los búlgaros. Porque Bulgaria se pilló muchísimos territorios y a los del resto como que, no, mira, me has movido el límite aquí estaban mis cabras, quítate tú, que aquí estaban los míos. Y le acabaron dando una tunda descomunal a Bulgaria en esa segunda parte. Y en definitiva esto lo digo como demostración fácil y constatable rápidamente de cómo van las cosas por allí. De que sí, cada uno tiene su sitio. ¿Qué punto exacto es? Bueno, lo puedes dejar tal y como esté en ese momento o intentar cambiarlo. Pero el que se ponga a cambiar cosas se puede encontrar con guerras inesperadas, con movimientos inesperados, y el que empezaba una guerra terminaba muy malamente. Como el rey de Suecia, Carlos XII. Él pensaba que, bueno, los rusos ya los había ganado en unas cuantas batallas al inicio de la Gran Guerra del Norte y pensar, estos son igual de tontos y van a seguir siendo igual de tontos y ya está. El mismo pensamiento que se dice ahora en los medios, ¿no? De, los rusos son tontos pero luego dices, joder, pues para ser tontos te has pasado 9 años de guerra con ellos y llegados al punto final, a la batalla de Poltava, te acaban aniquilando el ejército y tú te tienes que huir a la pata coja porque te han herido y te tienes que ir al Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano dice, sospecho que los rusos nos van a querer atacar si no te entregamos, así que pírate. Y Carlitos, ya con la pata recuperada, se fue cabalgando hasta Suecia
y llegado a Estocolmo se dio cuenta de que todos sus vecinos le habían invadido. ¿Por qué? Porque sí, Suecia era todavía entonces la hegemonía en el Báltico, pero una hegemonía que se había hecho odiar por todos. Y en cuanto fracasó en una, los demás le empezaron a hacer la de la pelota de nieve en la cara. Los prusianos, los polacos, los daneses, los rusos, por supuesto, todos le estaban dando por todas partes. Y ya al final dijo, mira, esto, lo de la expresión de hacerse el sueco empezó ahí. Mira, a partir de aquí nos hacemos los suecos, pasamos de todo. Porque si no, nos dan por todas partes. Entonces, esto es importante para entender cómo va la política en ciertas zonas de Europa y que es históricamente demostrable, es empírico. Entonces, una Polonia que se quiere posicionar como la que más, en un sitio donde todo el mundo tiene, como diría un buen amigo geopolítico, Francisco Cruz Sequera, de todo el mundo tiene en el pasado un abuelo al que le quitaron una cabra, le quitaron una valla, le pusieron la cerca del no sé qué, le hicieron no sé cuánto al abuelo y todo el mundo tiene pues eso, sus agravios. Y en cuanto hay una excusa, todos los agravios se empiezan a poner en marcha y aquello es un no parar. Entonces, claro, sí, Polonia se cree que tal, pero luego, que Alemania tampoco le convences. Es que a lo mejor a los eslovacos tampoco les convences. Es que a ver si los checos se acuerdan de cuando en el 34 les hicisteis así un mordisquito con los alemanes y los húngaros. Que claro, se habla de la repartición de Polonia. Que sí, por supuesto, Polonia se llevó un cachito de Checoslovaquia, un cachito chiquitito. Pero esto es básicamente como que estén matando a un tipo y vas tú y le metes también una puñalada. Pues tú también eres parte del crimen. Y Polonia, en ese caso, estaba tan de acuerdo de, que os estáis repartiendo Checoslovaquia, pues bueno, en el 38 ya, pero esto viene de los acuerdos entre Alemania y Polonia del 34. Que luego, claro, recuerdan lo de la Unión Soviética y Alemania, pero es que ellos antes habían acordado el pacto de no agresión y luego en el 38 lo de, bueno, yo me llevo esto, tú te llevas esto, aquel se lleva el otro y ya. Y así repartimos la jugada. Entonces, que todo el mundo tiene alguna oveja, alguna cabra a la que le secuestraron, le pusieron una valla de por medio y que por eso... en fin, algunos piensan, no, esto es todo Europa, esto está todo bien, hay que mirar solo hacia arriba ya, pero cuando tú vas mirando país por país es cuando empiezas a encontrar esas contradicciones y esos puntos de fricción. Entonces, todas estas cosas de alguna manera son frenadas por la existencia de la OTAN y de Estados Unidos, porque no quiere que hayan estos conflictos latentes, históricos, y mientras esté Estados Unidos, si se disolviera la Unión Europea y la OTAN, seguramente volveríamos a guerras interestatales en Europa, pues como siempre era el famoso Jus Publicum Europaeum del que habla Carl Schmitt, ¿no? La sociedad no está como para pelearse ahora. Para discutir en Twitter sí, pero ya para lo de ponerse el casco, las botas, el arma... La Unión Europea, cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente. Y a lo mejor algunos sí, son más chulos que otros o más agresivos que otros. Sí, pero tienen más medios. Que al final es también las ganas de luchar. Vamos a... Porque una cosa es discutir en Twitter o en redes sociales y otra cosa es discutir en la frontera con armas de un lado y de otro. Por ejemplo, si desapareciera la OTAN y Estados Unidos se retirara de Europa, seguramente Kosovo caería en manos de Serbia inmediatamente. Eso sí que lo tengo muy claro, ¿no? Ahí no habría piedad ni nada, ¿no? Hay muchos rencores y odios ahí acumulados y eso le conviene, bueno, no sé si le pertenece a Serbia, sino que, bueno, históricamente eso es Serbia, ¿no? Ahí en Kosovo tuvo lugar la batalla en la que se hundió el reino de Serbia ante los turcos, por ejemplo. Y luego yo no conozco... Sí, eso puede saltar por los aires perfectamente. La parte serbia no se aguanta con la parte bosnio-croata y viceversa. Entonces, porque no es Bosnia y Herzegovina un estado unitario, son dos partes. Una es la República Serbiaca y la otra es Srpska, que siempre es tan complicada con tan pocas vocales que tiene. Bueno, República Serbiaca va por un lado y
el resto de la zona bosnia, sobre todo, y croata, eso va por otro lado. O sea, es un país que se hizo de acuerdo a los acuerdos de Dayton del 95, como de, bueno, venga, vamos a dejar esto así, para ti esto, para ti los otros. Claro, Estados Unidos pensando, bueno, ya llegó la hora de dejar de pelearse, vamos a ir quedándonos con el terreno y que poco a poco los serbios los vamos a ir rodeando, dividiendo y acabando con ellos. Y que al final el paso del tiempo los liquide. Pero claro, ¿y qué pasa si los liquidados son ellos precisamente? Pues lo que tú bien dices, que a lo mejor nos encontramos que hay una rectificación de las fronteras, porque la cuestión de Kosovo vino de febrero de 2008, cuando el gobierno de Pristina, el gobierno regional, dijo, somos un Estado. ¡Hala! Fin. ¿Y qué pasó? Que Estados Unidos dijo, me gusta. Por eso, antes cuando hablábamos fuera de cámara, yo te decía, para mí, desde el punto de vista político, lo legal o lo ilegal no tiene que ver con la concepción de un abogado, de un jurista, de que lo legal es lo que está permitido por la ley y lo ilegal lo que no está permitido por la ley. Desde el punto de vista político, lo legal es el arte de lo posible. Y si es posible, es legal. Y ya está. Que te salte, no hay normas que me salte. Si yo te digo que este puede, y si alguien hay que convencerlo a golpes, se le convence. Y es legal. Como decía Hobbes, lo que importa es que el soberano quiera la guerra y se acabó. Sí, entonces por eso yo lo veo desde ese punto de vista, de que lo importante no es qué dice una ley, porque además lo vemos una y otra vez. No, es que el derecho internacional, es que el orden mundial basado en reglas. No hay reglas. Las reglas es lo que el jefe quiera. Esa es la legalidad de las cosas. Si el jefe quiere y puede, eso es legal. Porque ya se inventará una excusa para decirte, sí, porque el derecho a la autodeterminación de los pueblos y demás. Ah, estos sí y aquellos no. Soberanía la integridad de la soberanía de los estados. Ah, este sí, aquel no. O sea, cuando te conviene de una cosa, cuando te conviene de la otra. O sea, la legalidad no es esto es así y punto, sino la legalidad es aquí quiero que sea esto posible, aquí esto posible, aquí esto posible. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, claro, Estados Unidos rompió las bases del sistema que estaba queriendo imponer en el mundo, a base de unilateralidad, a base de acciones por su cuenta, acciones contradictorias. Claro, cualquier país acaba diciendo, aunque sea por lo bajito, oye, pero es que habéis dicho esto por aquí y habéis hecho aquello por allá. Es que habéis dicho que Bin Laden era un peligroso terrorista criminal que había que acabar con ellos y los talibanes que estaban en Afganistán. Bueno, resulta que luego acabáis con él en Pakistán y nadie se pregunta, ¿y Pakistán qué? ¿Qué pasaba? Pues llevabais ya 10 años de invasión y ocupación de Afganistán y acabáis matando a vuestro objetivo en el país de al lado. Bueno, vale. Por otro lado, luego siguieron 10 años más ocupando Afganistán para cambiar a los talibanes por los talibanes y dejar la situación casi en el mismo punto de partida. Pero lo más hiriente, además de lo de Kosovo en 2008, fue lo de Irak en 2003, cuando dijeron, sí, confiad en nosotros, esta gente es muy peligrosa, Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva, está a punto de destruir el mundo, es una amenaza para la paz y la seguridad mundiales, tenemos derecho a la legítima defensa preventiva. Tenemos que enfrentarnos al eje del mal. Y todas esas cosas que dijeron en aquel entonces. Claro, ¿qué es legal o qué es ilegal? Lo legal es lo que el jefe pueda y quiera hacer. Sí, su crítica a la Sociedad de Naciones y al pacto Briand-Kellogg y al imperio anglosajón. En el fondo, bueno, él lo dice en los años 20-30 y bueno, se podría ser trasladado a lo que dice Carl Schmitt ahora, ¿no? Él dice que que todas las cosas, el pacifismo jurídico de los protocolos de Ginebra, la Sociedad de Naciones, el Tratado de Versalles, todo está al servicio del imperialismo anglosajón, básicamente. Bueno, van saliendo aquí muchos temas. Yo quería centrar el asunto en la cuestión ucraniana. Evidentemente, todo esto que estáis comentando viene muy bien, y sobre todo por lo que voy a decir ahora. Empecé citando a Kaplan, ¿no? Esa idea de que uno de los dramas geopolíticos del presente pues era precisamente lo que iba a suceder en Ucrania. Y que de hecho ya estaba sucediendo, porque el libro salió en 2013, se tradujo al español en 2014 y en 2014 tuvo lugar la famosa
famoso golpe del Maidán, ¿no? Golpe democrático, que lo llamaron los medios occidentales. Pero bueno, da igual. Bueno, da igual. A ver, ya, bueno. Ya, sí. Estoy acordándome ahora, hace no mucho, vi un vídeo de una intervención de Joe Biden, creo que allá por el año 1997, cuando era congresista. Entonces, él decía, con mucha lucidez entonces, nada que ver con lo que hemos visto estos años de presidente, que bueno, pues tenía el hombre las capacidades que tenía, decía que la presión sobre, o sea, el presionar, llevando a la OTAN hacia el este cada vez más, pues eso provocaría la reacción de Rusia. Evidentemente, pues todo esto en Estados Unidos ya estaba previsto. O sea, todo lo que ahora estamos viendo en Ucrania durante más de 2 años es el producto de una serie de decisiones que se han tomado pues, para presionar a Rusia. Hay que tener en cuenta, en la guerra de Irak, en el año 2003, hay una ruptura del corazón de Europa, ¿no? De Francia y Alemania sobre todo, respecto a la política americana. Que de ahí sacó George Bush Jr. aquello de la nueva Europa y la vieja Europa, ¿no? O sea, que son los que están conmigo y los que no están conmigo, ¿no? El eje franco-alemán y la Europa del Este. Había una discrepancia ahí que con el paso de los años fue creciendo, puesto que Alemania, por el tema del gas, sobre todo, pues fue acercándose cada vez más a Rusia. Y entonces, pues los aliados naturales, por así decir, pues el supuesto de que la Unión Europea pues es un aliado natural de Estados Unidos, pues ya empezaba a verse de una manera distinta. O sea, la Unión Europea se estaba acercando a Rusia. Entonces, obviamente eso no fue bien visto por los Estados Unidos. La presión sobre Ucrania para que entre la Unión Europea, incluso para que entre la OTAN, con Georgia, efectivamente. Que fue el año de lo de Kosovo y el año de la guerra de Georgia. Efectivamente. Donde Estados Unidos. Brevemente, el tema de la guerra de Georgia del 8 del 8 del 8 de agosto de 2008. Estados Unidos tenía, es anacrónico decirlo, más bien sería que Zelensky es el nuevo Saakashvili, pero bueno, Saakashvili era básicamente el presidente por revolución de color, la de 2003, la revolución de las rosas. Era un tipo, sí, nacido en la Georgia soviética, educado en el Estados Unidos de después, y claro, era su agente, pero en vez de llamarse John Smith y ser rubio de ojos azules y surfero californiano, era Mikhail Saakashvili, un tipo con nombre, apellido y acento del lugar, y que hablaba como uno más. Y claro, con eso y con las contradicciones de una Georgia que llevaba apenas 10 años como Estado independiente, que nada más se había independizado de la Unión Soviética, había tenido una guerra civil, pues aprovechando las unas y las otras, las de cosas geopolíticas y las cosas geoeconómicas, Estados Unidos consiguió meter a su candidato durante 5 años. Lo estuvo armando y lo estuvo convenciendo de sí, vas a recuperar la unidad nacional, pero claro, uno dice, bueno, la unidad nacional, o sea, te quejas de los bolcheviques, pero quieres recuperar las fronteras hechas por los bolcheviques, bueno, vale. Y total, que en agosto, ya habiendo pasado unos meses de las elecciones georgianas y habiendo revalidado a Saakashvili, le sugirieron, sí, tú ataca a Osetia del Sur, ataca a Abjasia, que nosotros te apoyamos. Y los rusos no van a hacer nada. Total, que el ejército georgiano ataca al ejército ruso que llevaba desplegado en Osetia del Sur como misión de paz desde la guerra civil del 92. Teniendo a Dmitry Medvedev en el poder, en Moscú pensaban en Estados Unidos que, bueno, era un joven y apuesto jurista, bueno, abogado y liberal, pues sería tener a su chico ahí en casa y que no iba a responder. Total, nada más equivocados, porque en cuanto atacaron a tropas rusas, Medvedev ordenó responder militarmente contra Georgia en una guerra de 5 días, en la que desbandaron al ejército georgiano. Moscú reconoció a Osetia del Sur y a Abjasia como estados independientes, cosa que no había hecho hasta entonces, y Estados Unidos pues se quedó mirando como, pues vale, pues así se ha quedado la cosa. Tampoco vamos a presionar mucho más, porque tampoco hay mucho más a lo que presionar. Como tiremos más del hilo, a lo mejor los rusos, en vez de pasar Gori y quedarse ahí mirando, por cierto, Gori, la ciudad natal de Stalin, a lo mejor les da por ir hasta Tbilisi, hasta Tiflis, hasta la capital,
y dedicarse a ocupar otras zonas, a echar a Saakashvili a patadas y efectivamente a recuperar la unidad de Georgia, pero como un estado cercano a Moscú y no a Washington. Entonces, pues en Washington dijeron, vale, lo dejamos así. Y lo de que se metan en la OTAN y en Ucrania, y que Ucrania y Georgia se metan en la OTAN y tal, bueno, lo vamos a dejar colgado. Ya la otra oportunidad fue precisamente con el Maidán. Ahí fue cuando pillaron a Ucrania, porque claro, en 2008 todavía en Ucrania estaba gobernando el tándem de los corruptos, de Yushchenko y Timoshenko. Yushchenko, el de la cara con granos, y Timoshenko, la de las ensaimadas en la cabeza, para entendernos en español clásico. Vamos, Timoshenko, como su nombre indica en español, timos, muchos timos, muchas estafas. Acabó hasta encarcelada por corrupción en Ucrania, o sea, imaginaros el nivel. Y Yushchenko era un tipo que, de no contar con todo el apoyo material, mediático estadounidense, pues era un tipo que no lo votaban ni en su casa. Bueno, en su casa a lo mejor lo votaban, pero con B, como una pelota. Por otro lado, no lo querían en ningún sitio. Y por eso, en las elecciones de 2009, acabó ganando Yanukovych. Al mismo que habían echado en la Revolución Naranja de 2004. Al mismo que echaron en la Revolución del Maidán en 2014. Yanukovych, un tipo que está refugiado en Rusia desde 2014, pero Rusia lo tiene como el que tiene un gnomo en el jardín. Pues ahí está, no se mueve mucho. Y tampoco lo quiere nadie. Simplemente pues lo tienes ahí por tener, porque se ha refugiado, porque a ver si no, que lo van a matar y va a ser peor. Pero ¿qué vas a hacer con él si todo el mundo sabía que era un corrupto? Claro, como todos en el sistema ucraniano. Era un corrupto que había nacido en Donetsk, que había empezado su carrera política como gobernador de Donetsk y que de ahí había saltado a la política nacional en Ucrania. De hecho, en una ocasión, vale, esto es que queda en el terreno de las anécdotas, pero anécdotas simbólicas e importantes. El Donbass Arena, el estadio del Shakhtar Donetsk, lleva cerrado desde 2014, pero conseguí en uno de mis viajes que me hicieran una ruta privada por el museo del equipo, para ir conociendo algunos detalles. Y me dejaron entrar en el estadio y ver ahí pues cuando se fundó el equipo, los antecedentes cuando la ciudad se llamaba Yusovsk, que era la versión rusificada de John Hughes o algo así, un galés empresario del carbón que había ido allí en la época del Imperio Ruso y se había montado una pequeña colonia minera. Luego, en la época soviética, Yusovsk, que era como un nombre extranjero, pues se llamaría Stalino. Pero después de Stalin dijeron, es que esto suena demasiado stalinista. Así que, igual que Stalingrado pasó a Volgogrado, Stalino pasó a Donetsk, que recibe su nombre del río Donetsk. Y ya está. Entonces, la cuestión con el equipo, con el Shakhtar Donetsk, Shakhtar es minero. Y es el minero de Donetsk, porque el equipo estaba formado por mineros de Donetsk, cuando el fútbol soviético consistía simplemente en gente de ciertos gremios profesionales que formaban un equipo y jugaban los fines de semana. De hecho, por ejemplo, los equipos que se llaman Dinamo vienen de la policía. O sea, son policías que jugaban al fútbol. Luego ya se profesionalizó y cambió. El CSK o el CSKA viene del Ejército del Aire. Y el Spartak de Moscú viene de las... ¿cómo se llamaban estas? Del servicio secreto. O sea, imagínate. Claro, sí, vienen todo ahí. Pero la cosa, ya en la Ucrania postsoviética había 2 equipos de fútbol. O sea, igual que aquí el Madrid-Barcelona, allí había 2 equipos de fútbol. El Dinamo de Kiev, de la policía de Kiev, fundado, ¿no? Y el Shakhtar Donetsk. Las ligas en Ucrania o las ganaba Kiev o las ganaba Donetsk. Ya está. O sea, vi un cuadro de las ligas en Ucrania y es que era o uno o el otro. Y cada año era como Madrid o Barcelona, pues Kiev o Donetsk. Ganaban los unos o los otros. ¿Esto por qué? Lo digo para mostrar esa importancia tan fundamental que tenía la ciudad de Donetsk y la zona, porque además eran las 2 regiones más pobladas de Ucrania.
tanto Kiev y la zona circundante como Donetsk y su región. Eran más de 4 millones de habitantes. O sea, eran casi, por así decirlo, como 2 provincias de Barcelona, que es donde se concentra la mayor parte de la población. O sea, una cosa muy considerable, que ya luego juntabas lo de Lugansk, lo de Kharkov, y era un triángulo muy poblado y muy industrial que venía de la época soviética. Pero bueno, la cuestión ahí con Ucrania y con Yanukovych es eso. Él venía de Donetsk, y de hecho sus fotos de victorias de la liga ucraniana con el Shakhtar Donetsk estaba rodeado de otros oligarcas luego muy famosos como el mismo Rinat Akhmetov, por ejemplo. Y se hacía todo ese paripé. Era, vamos, un club de oligarcas para oligarcas con oligarcas, de gente de dinero, lo cual es habitual en todos los países, pero allí parece que es como que destacaba más, porque la clase política parecían ser bandoleros de la economía venidos a la política, para legalizar por la vía parlamentaria sus fechorías de las calles. Entonces, bueno, ahí quedó esa cosa y quedó como la oportunidad perdida para una Ucrania que al final de la Unión Soviética era la joya de la Unión Soviética, era un país con un clima agradable, maravilloso, agradable, una posición genial, una industria descomunal, pero descomunal, más de 50 millones de habitantes. Creo que cuando se terminó la Unión Soviética tenía 55 millones de habitantes y 600.000 kilómetros cuadrados, o sea, mucho más que España, con un potencial descomunal que ellos mismos dilapidaron, que esas nuevas autoridades dilapidaron absolutamente. ¿Y por qué? Porque a Estados Unidos primero no le interesaba que se formase un país poderoso y menos al eje franco-alemán, porque decían, hostia, tú, a ver si esta gente le va a dar por competir con nosotros. Que sí, que por lo bajito decimos, no, que la Unión Soviética eran unos inútiles, que no tenían nada, que se morían de hambre y todo eso. Tú ves la industria de estos tíos, se van a poner a competir en el mercado libre con nosotros y esto va a pasar del Made in Germany o del Made in France al Made in Ukraine. No, 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 esto no puede ser. Claro, claro, sí, en proporción. En proporción era una cosa. En medios, pues a Francia o Alemania. Sí. Claro, o sea, que tenía recursos naturales de por sí y lo que no lo podía traer de Rusia. O sea, imaginaros, claro, el pánico en sectores europeos diciendo, hostia, que como estos se pongan a pensar, corrómpelos. Que como se pongan a pensar, la hemos liado. Porque imagínate que se ponen a pensar más todavía y dicen, a ver si esta mierda que firmamos en el bosque de Bielorrusia fue una puta mierda. Esto de disolver la Unión Soviética, a ver si fue la peor idea del mundo. A ver si no vamos a volver a la Unión Soviética porque menudo desastre aquello, a ver quién quiere el comunismo, pero a lo mejor podemos hacer una nueva unidad y juntar todo el potencial nuestro y encontrarte con Rusia 2, la venganza, y que sea la Rusia postsoviética, la Ucrania postsoviética, la Bielorrusia postsoviética, el Kazajistán postsoviético y alguna cosa más, y dices, y que te vas a encontrar un gigante que te desbanca. Que todo el potencial que ha quedado ahí es que no puede ser. Por eso los años 90 fueron los años del saquea hasta donde puedas. Y más allá, del arrasa con todo. Tú llega ahí con dólares, con cajas de pizza, con lo que tú quieras, pero que esa gente entregue todo. Porque como esos tipos se pongan a pensar que la cagaron en el 91 disolviendo la Unión Soviética y que el capitalismo no es tan bueno como pensaban, bueno, cuando se pongan a pensarlo, que estén desvalijados. Y claro, cuando empezaron a pensarlo, dijeron, hostia, es que estamos desvalijados. Pero en el caso de Rusia, empezaron a cambiar la mentalidad, sobre todo con la llegada de Putin, pero en el caso de Ucrania es una élite depredadora. Una nueva élite absolutamente depredadora del Estado postsoviético. Y sobre todo, intencionadamente por el lado occidental, para que aquello no prosperase de ninguna forma. Porque como eso prospere, ¿qué haces? Por eso, tanto énfasis de sí, bueno, que entre Ucrania, pero a ver, que si pierde la industria, nadie va a llorar. Que si la industria, vamos, el sector secundario, si lo pierde por completo, mejor que mejor.
así ya que sea dependiente totalmente de Occidente, de Europa. Y si el sector primario lo pierde y luego nosotros nos podemos meter ahí y llevarnos nosotros las cosechas y demás, mejor todavía. Y ya pues que se queden, no sé, para tener algún resort turístico en el Mar Negro y que a lo mejor los balconeros británicos o los borrachos de Francia o los alocados de Alemania, en vez de irse a España o Italia o Grecia, pues tengan un nuevo prostíbulo a campo abierto en Ucrania, que tiene muchas zonas costeras propicias para ello, ¿no? Bueno, ahora ya menos, pero en el 91 tenía muchísimas. Y claro, es que hay que pensar en eso también. Que claro, llegados a este punto, revertir la situación es imposible, porque como dice el refrán, la confianza es como la virginidad, cuando la pierdes ya no regresa, y aquí ya nadie confía en nadie, aquí ya esto está desconfiadísimo el campo, y claro, ¿qué van a hacer de Ucrania? Rusia lo tiene muy claro, tú pilla todo lo que puedas y ponlo a funcionar, pero sobre todo ve poniéndolo a funcionar en la medida en que sea seguro. Porque, por ejemplo, yo he estado en Mariupol, la acería de Azovstal y la de Ilicha son descomunales. Tienen una cantidad también descomunal de minas de hierro y carbón en la zona. Precisamente por eso, todo el desarrollo en el Donbass, que por cierto, 8 de septiembre, que estamos hoy a 8 de septiembre, allí están celebrando el Día de la Liberación de Donbass del 8 de septiembre de 1943, cuando sacaron a las tropas de la Alemania nazi de allí. Bueno, la cuestión es que, claro, si Rusia se pone a poner en funcionamiento todo eso a tope, a mano dura, de aquí cero corrupción, aquí esto se va a poner a funcionar, el potencial productivo ruso va a crecer muchísimo. Y va a haber países evidentemente cerca, como pueden ser tanto China como la India, que digan, pues no me viene mal el acero tampoco, porque quiero construir más, porque quiero hacer más cosas. Así que si vas produciendo acero, te lo compro. Y evidentemente, ¿por qué digo esto? Porque la geopolítica no es nada sin la geoeconomía y viceversa. Porque tú puedes querer mucho poder y pretender que lo estás acumulando, pero la manera de conservarlo es la parte económica. Es hacer que eso sea rentable, que eso sea productivo. Porque si no tienes recursos, si no tienes esa parte económica, pues tu poder se basa en imaginaciones, en imaginar que estás cabalgando un unicornio blanco en pijama por un campo sembrado, pero en realidad eres tú con un gorro de pastor corriendo con una escoba. Y tú puedes pensar que sí, corre, unicornio, corre. Y no es un unicornio, es una escoba, caballero. Está haciendo el ridículo. Entonces, por eso digo que, claro, hay una cantidad de recursos descomunal. Y lo que digo, Rusia tiene de todo. Por ejemplo, hace unas semanas había visto una noticia de que en la zona de Zaporozhye, la zona controlada por Rusia, ellos controlaban una mina de manganeso, fundamental para la industria. Eso ya no lo controla ni el lado ucraniano ni Occidente se lo va a llevar de gratis. Eso Rusia lo va a poner para su industria, que es un recurso crítico. Cuando decían, jiji, jaja, los rusos han tomado Soledar ahí al norte de Bakhmut, eso no es nada. La mayor mina de sal de Europa está ahí, debajo. ¿Y para qué quieres sal? No sé. Esto es como lo de un chiste de Lepe. Esto es, ¿por qué los de Lepe nunca entran a la cocina? Porque cuando entran ven un bote que pone sal y se van. Pues estos ya llegan a ese nivel. Lo siento por la jocosidad, pero es que a veces parece que esto es chistes de von der Leyen. Bueno, no. Lo único es que quería apostillar lo que estaba diciendo. Cuando hablaba de la dependencia energética de la Unión Europea, sobre todo hace unos 20 años, ¿no? Pues, de hecho, pues un expresidente alemán como es Schröder, pues es consejero de Gazprom. Claro. Entonces, evidentemente, pues la Unión Europea se va acercando a Rusia. Y eso ahora lo llaman que era un agente ruso. No. Claro, pero dicen, o sea, si Estados Unidos gana dinero, bien. Si yo lo quiero ganar, no, ya no. Prohibido. Bueno. Pues ellos le hicieron lo mismo a Ucrania. Sí. A la Ucrania postsoviética. Entonces, bueno, de hecho esto tiene que ver con la voladura del viaducto Nord Stream. Gasoducto.
que Biden lo dijo, no se preocupen que lograremos volarlo aunque esté en manos de Alemania. Y lo consiguieron. Lo que dijo fue, eso no se va a poner en marcha. Y el perrito maltratado al lado. Entonces, Haciendo ahí Llamaron a Olaf Scholz una visita así rápido, de unas horas, como diciéndole, tío, tenemos podido. pues lo siento mucho. No, lo siento mucho, no volverá a suceder, ¿no? No fue una visita oficial, sino como que va Sí. a una visita privada. Pero bueno, evidentemente, pues todas estas cosas iban sucediendo. Llega el momento en el que, bueno, pues en Rusia empieza la operación especial. Seguimos todavía inmersos en ese conflicto. ¿Cuánto puede durar un conflicto como el de Ucrania? Pues bueno, ya, pero por este motivo, que luego puede ser matizable, o puede ser prudente o no lo que estén haciendo los americanos comprometiéndose ahí con la OTAN. En el año 2003, en Irak, pues se puso el casus belli de las armas de destrucción masiva. Obviamente, prácticamente nadie cree en eso. El objetivo tenía que ver, pues, con generar un foco de conflicto en Oriente Medio. Es la idea de Speckman del Rhineland, lo del anillo continental, un foco de conflicto en Afganistán, en Irak, es decir, en zonas que rodean pues, Asia, el Heartland o el Rhineland en este caso. No, estos son el Greenland que rodea el Heartland. Sí, eso. Que es controlar. Eso es. Brzezinski lo que decía era, hay que generar conflictos en el Greenland, si no lo puedes controlar, genera conflictos para separar a Rusia, China ahora, del resto del mundo. Sí. Y también para desgastarlos, porque si hay un Claro. conflicto ahí, tendrán que destinar más recursos en policía, en fronteras, en ejército, en seguridad, tanto interna como externa. Y claro, eso es un daño a la economía, porque si están gastando en eso, a lo mejor tienen un plan para nuevas infraestructuras, industrialización, modernización de la agricultura, y se encuentran con que no hay plata, no hay dinero. Porque hay que preocuparse del terrorismo que está en la frontera y que hay que ir a... Vale, entonces mi idea es que Ucrania o la guerra de Ucrania pues es ventajosa para los Estados Unidos en el sentido de que eso es un foco de conflicto que obliga a que Rusia esté comprometida ahí. De hecho, los rusos ya tienen asumido que no solamente que eso va a durar años y no solamente en Ucrania, que tendrán que batirse el cobre en algún otro sitio. La Unión Europea, que se iba acercando a Rusia, también se ve comprometida, puesto que tiene que estar dando un dinero para una guerra que no tiene fin. Los precios de todo están subiendo, la Unión Europea se está arruinando. Y Estados Unidos, pues, le interesa mantener el conflicto. Sobre todo que cómo le explican a la población europea para qué estamos gastando este dinero. O sea, es que es inexplicable. europeo común y corriente de, estamos gastando este dinero y el tipo yo vengo de comprar el pan, ¿para qué estamos gastando esto? Es que Rusia es muy mala y no puede negociar con Rusia, es que son muy malos. Bueno, de hecho, han organizado ya 2 conferencias de paz, pero solo estaba Ucrania, no estaba Rusia. ahora Zelensky dice que sí, que ya tiene que estar Rusia y todo eso, pero claro. Y ha dado la orden de que ya no quiere meterse más en Rusia, que va a atacar con La situación puede acabar, igual no... Ya. Dicen que en Donbass han concentrado 9 brigadas en un determinado punto, no me acuerdo ya si es al sur de Pokrovsk. Y decía Zarkov, Sirsk, que es el general ruso, tiene que preocuparse de lo que está pasando. Que ahí puede ocurrir algo. Ya. Bueno, a ver, es posible, viendo cómo están aconteciendo las cosas, es posible que no llegue a haber una conferencia de paz, que sea como lo de Crimea. Rusia lo anexionó de facto y es probable que haya también una anexión del este de Ucrania de facto, de parte de Rusia. Sin una conferencia de paz... Bueno, pues igual... Fijaros un detalle también importante. Lo de Kosovo fue Estados Unidos diciendo, me gusta, me lo quedo, me lo llevo así. No hace falta que me lo envuelva, ya me lo llevo yo de la mano. Pero en el caso de Crimea fue con referéndum, después que cada uno puede pensar, ya. Pero hicieron un referéndum. O sea, en su puñetero legalismo ruso dijeron, no, esto hay que hacer un referéndum y tal. Ya, es que es un referéndum estafa. Hombre, vamos a ver, si la mayoría de Crimea son rusos y los rusos están viendo que en Kiev han dado un golpe de Estado los nacionalistas del oeste que estaban diciendo que quieren asesinar a los rusos, pues ¿cómo esperan que no haya esa mayoría? O sea,
es un poco estúpido, ¿no? Por parte de, no, es que, claro, en Occidente se viven de su propaganda y se creen que lo que ellos dicen en los medios es la realidad. Y hay gente que se lo cree, pero luego dices, no, a ver, en la realidad está pasando esto. Vosotros la habéis liado, y hay gente que dice, oye, vosotros la habéis liado en Kiev, nosotros desde Crimea nos vamos. Y también hubo otros focos, evidentemente, en Donetsk y Lugansk, pero que luego no sería hasta septiembre del 22 cuando se hicieron los referendos, tanto en Donetsk y Lugansk como en Zaporozhye y Gerson. Por cierto, yo vi las papeletas de Zaporozhye y Gerson y estaban en ruso y ucraniano. Cosa que cualquier referéndum en Ucrania no hubiera tenido el ruso, para que también nos hagamos una idea, porque lo habían prohibido desde 2015. Que eso es, bueno, de las primeras medidas que tomaron el nuevo gobierno del Maidán fue hay que sacar el ruso de todas partes, de la educación, de los medios de comunicación, de todo donde hubiera ruso y ucraniano, solo puede haber ucraniano. Y claro, luego se preguntan, ¿pero es que por qué? Bueno, a lo mejor no se dan cuenta de que la Unión Soviética creó este país, creó este Estado con partes de otros. Que una parte era la Ucrania histórica de la época moderna, otra parte era Rusia, la Novorossia, la nueva Rusia, y que había otras partes de Rumanía, de Hungría y de Polonia sobre todo. Que esas partes son, claro, las que luego algunos se quedan, no, es que esto es un problema de colonos rusos en Ucrania y tal. No, que en el oeste también hay problemas. Pero claro, para Estados Unidos esto siempre puede ser una ventaja. Si el barco no explota por un lado, puede explotar por el otro o por los dos. Que el nacionalismo ucraniano te sirva para atacar a los rusos como para hacer estallar la situación en el otro lado de Europa, y si no vas a ganar, pues por lo menos que se maten todos entre ellos. Y así ya dos competidores menos. Acabas con Rusia y acabas con Europa. Que de hecho también es peculiar como hasta diplomáticos y académicos chinos, en su modo chino, claro, es como de decirte una cosa muy destructiva y te lo dicen simplemente como bla, 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 bla. Bueno, ese bla, bla, bla que dicen ellos es, no entendemos desde China cómo es que Estados Unidos está haciendo esta guerra en Ucrania contra Rusia, está arrastrando a Europa a la guerra y Europa es la que se está llevando la peor parte en todo esto. Es decir, está llevándose los efectos secundarios de una guerra que no pidió y que no se interesó, sino que es la guerra de Estados Unidos para acabar con Rusia, y si no es con Rusia así de la primera y meterse más en Europa, pues o gana cargándose a Rusia o gana cargándose a Rusia y Europa, dos competidores menos. Y desde el lado occidental, esto desde el lado occidental, y desde el lado oriental de Asia-Pacífico, lo que ven los chinos es, a nosotros nos quieren hacer el mismo lío. En vez de Ucrania, Taiwán. En vez de por tierra, por mar. Y además, en vez de la Unión Europea, pues añadirle alguna organización regional de seguridad, tipo el diálogo cuadrilateral, el Quad, donde está Estados Unidos, Australia, Japón e India, que quieren convertirla como una especie de OTAN de Asia-Pacífico, o bien también está el AUKUS, Estados Unidos, Australia y Reino Unido, colaboración con Filipinas, colaboración con Taiwán, también pasan cosas. Estados Unidos oficialmente se adhiere a la política de una sola China. Es decir, reconocen a la República Popular China, la China comunista, la China continental, cada uno como la llame. Pues eso. No reconoce a Taiwán como Estado. Pero a Taiwán le pasa dinero, le pasa armamento, le van visitantes políticos del más alto nivel de Estados Unidos allí a visitar a las autoridades taiwanesas. No presidente, pero sí por debajo del presidente. Es decir, no lo reconocen sobre el papel, pero sí sobre el terreno. Por eso decía lo de que para mí la legalidad es lo que se hace, lo que se puede hacer sobre el terreno, efectivamente, y no lo que está en una ley o no, porque teóricamente, pues si no reconoces a un Estado, no tratas con él, porque no lo reconoces. No está España con Kosovo, no, eso no es Kosovo, eso es Serbia. No estás ahí yendo y viniendo de... No. Entonces, claro, los chinos lo que ven es, bueno, los europeos son imbéciles. Y además, claro, se encuentran con la situación de, pero ustedes se dan cuenta de que han sancionado a Rusia y además la han sancionado como niños con una rabieta de, te sanciono.
porque yo soy muy poderoso, te voy a sancionar, estás sancionado, te confisco el felpudo, pero hoy te digo que te lo confisco y ya te lo quitaré de aquí a 9 meses, porque eres muy malo y te voy a confiscar el felpudo, pero de aquí a 9 meses. Y claro, los rusos se quedan mirando como... Vale, pues tenemos tiempo para una reorientación estratégica. Vamos a ir hablando con otros países, amigos. Vamos a ir hablando con los indios, con los azeríes, con los turcos, con quien sea. Si vienen marcianos, pues también hablamos con los marcianos, con quien sea. Y todo lo que se le mandaba a Europa se le mandará a otros. Porque como es una sanción de aquí a X tiempo, o luego llevar a cabo sanciones de, pues te sanciono si viene por tierra, pero no por mar. O sea, comprarle barcos gaseros a Rusia, sí. Comprarle por tierra, no. Y te lo celebra Borrell y compañía como, bien, este es el 9º paquete de sanciones, o el 10º, el que sea, ¡oh, qué bien! Pero imbéciles, habéis sancionado por tierra y dejáis por mar. Y de repente España bate récords históricos en comprarle gas natural licuado a Rusia. Ustedes no son gilipollas, no son como gilipollas. Ustedes son gilipollas en mayúsculas, subrayado, destacado, iluminado. O lo de, vamos a sancionar los diamantes rusos. No creo que era la 13ª o 14ª campaña de sanciones. Claro, ves la letra pequeña y pone, se van a sancionar todos los diamantes no industriales. Y tú, o sea, claro, para las joyas no, pero para la industria sí. Porque las propiedades del diamante, por su dureza, son fundamentales para puntas de corte. Para la industria no se sanciona. Para las joyas sí. Vale, muy bien, tú mismo. Si lo que más, de donde más se saca es de los industriales, no de las joyas. Pero vale, vosotros haceros trampas al solitario. O lo de, vamos a sancionar esto o aquello. Vamos a sancionar a los bancos rusos. Uy, los rusos con eso... Sí, las Olimpiadas. Sí, pero... Eso es terrible, no poder ir allí a París, a nadar al Resena. Los boicots han sido habituales en las Olimpiadas. Sí. No, pero cuando, por ejemplo, Afganistán fue ocupado por la Unión Soviética, no es que fuera boicot, es que Estados Unidos y sus aliados no fueron a los Juegos Olímpicos. No es que le prohibieran a nadie. Y luego la Unión Soviética en el 84 y sus aliados, pero no les prohibieron nadie, sino que dijeron, no, vamos, porque nos la habéis jugado y ahora os la devolvemos. En Los Ángeles. Y en el 84, pues en Los Ángeles. Entonces cada uno jugaba en su casa. Oye, y se viene en 2028 en Los Ángeles, cuidado. Cuidado que si lo de Francia, lo de París parecía, veremos en Los Ángeles. Pero también hay un detalle, ahora que mencionáis todo esto, que es fundamental. Bueno, vamos a acercarnos un poco más, que si no el cable se cae la cámara. La cuestión, con las Olimpiadas, Eurovisión y todo eso, claro, para los rusos, pero que nos han echado de Eurovisión. Pues es que si no nos hubieran echado, nos hubiéramos ido nosotros, vamos, menudo espectáculo de mierda. O sea, me están diciendo que es un concurso musical y de lo que menos hay es de música. Me tienen ahí el baile de las Venus extra tamaño, la irlandesa satánica haciendo cosas raras, los transgénero de última generación de tal y de cual, y dices, ¿y la música? Porque esto es un festival de música, ¿no? No, es que esto es reivindicación política. Ah, tomar por culo. Si se viene a un festival de música, se viene a hacer música, porque es lo lógico. Y esto lo digo porque, claro, en las Olimpiadas que vimos, pues también esos detalles satánicos, en abierto, que todo el mundo lo comenta, detalles grotescos, detalles que había de todo menos deporte. Y que todo era centrarse en mira quién hace esto, mira quién reivindica tal cosa y tal otra. Y los rusos lo venden de fuera y dicen, es que estos europeos están locos. Hacen un festival de música donde hay activismo pero no música. Hacen unas olimpiadas pero hay de todo menos deporte. De lo que no se habla es del deporte. O que de repente el caso de la cocodrilo dandí australiana haciéndose sus bailes a lo carpa recién pescada. No, esto es breakdance, es súper reivindicación cultural y... Los rusos hombre,
Encima que luego, cuanto más rascas en eso, más descubres que menuda chufa de la tipa se hizo su propia candidatura. O sea, básicamente se metió su sobre y se votó a sí misma y se envió a sí misma a las Olimpiadas. O sea, unas cosas y todo para acabar haciendo así la carpa medio muerta en el escenario, que dices, vale, es Occidente haciendo el deporte. O la polémica de Estados Unidos quiere su podio de 3 afroamericanas en gimnasia y le da lo mismo echar a hacer trampas y quejarse para que le dieran el podio a sus 3 activistas y echaran a la atleta rumana, que luego al final los rumanos protestaron, se montó un lío del copón y le acabaron dando la medalla de bronce a la atleta rumana. Pero vamos, que lo del orden mundial basado en las reglas que les benefician. Y así sucesivamente, polémica tras polémica, que si la cochambre en el río Sena, que si los atletas dormían en cajas de cartón, que si la comida era un desastre. O sea, todo apuntaba para que Rusia dijera que nos han echado, muy bien echados estamos, no queríamos estar tampoco. Y de hecho, en el mismo tiempo aproximadamente, las Olimpiadas empezaron en julio y terminaron en agosto, y en junio fueron los Juegos Deportivos BRICS, organizados por Rusia en Kazán, y congregaron a más de 80 países, 27 deportes, en fin, una cosa bastante representativa, ¿no? No es las Olimpiadas, pero se le acerca mucho. ¿Qué pasó? Que cuando Rusia había dicho que se iba a organizar esto, que eran ya los 6º Juegos BRICS, claro, imaginaros la locura en Occidente. Que los rusos van a organizar juegos deportivos donde van a hacer deporte. ¡Qué loco es esto! No. Quita, a ver si yo qué sé, estos negritos en África se ponen a pensar, a verlo y de que los rusos los traten de hola, buenos días, bienvenido, pase por aquí, vamos a hacer deporte, y no de, a ver, a estos los echamos, a estos también, con estos activismo, estos no cuentan, estos bien, estos mal, sino que venga la gente, que vengan los deportistas, y a un festival de deporte se hace deporte. Y se reparten medallas, claro. Que también está la chufa de las medallas de oro, de plata y de bronce, eran de oro, de plata y de bronce. Y ahora es un 1%. O sea, ya básicamente es como irte a un chino y comprar ahí las medallitas como para un disfraz. Sí, y decir, pues ya está, pues en fin, que todo es de cartón piedra, todo es un escenario, todo es absurdo. Ya veremos también en Kazán, ahora en octubre, que se viene la cumbre de los BRICS, del gran año de Rusia, que en 2024, año de la presidencia temporal de los BRICS, de demostrar que Rusia no está sola en el mundo, que tiene muy buen servicio diplomático, que tiene muchos amigos y colegas en el mundo, y que precisamente los que carecen de tantos amigos son los de Estados Unidos y compañía y no los rusos. Y esto es lo que más le duele precisamente a Estados Unidos. Al fin y al cabo ellos se ven que tienen su espacio, su ubicación privilegiada, lejos de todo esto. Europa no. Europa está en medio del asunto. Y claro, teniendo a personajes, imaginaros, si Borrell es, en fin, borrelismo, la que se viene es peor. Kaja Kallas, de Estonia, que nadie le pregunte qué negocios y dónde tiene los negocios su marido. Que empieza por R y termina por A. Y es el país de al lado, es Rusia. Pero bueno, son cosas familiares, ¿eh? A veces a uno le sale un hijo tonto o un marido que hace negocios en Rusia. Y la mujer odia a Rusia. Y ahora esa va a dirigir la diplomacia europea. O sea, una tipa que ya es repelente a nivel europeo, imaginaros a esta yéndose al continente de al lado, a África, a mirar a los demás con desprecio y a decirles, no, es que tienen ustedes que echar a Rusia, que no sé qué, son muy malos los rusos, muy criminales, tal. Y los de allí digan, pues mire, señora, no sé usted, pero a nosotros los rusos nos ayudan. Nos viene mejor tratar con ellos que con ustedes, que solo vienen aquí a sermonearnos, a hablarnos de feminismo, de transgénero, mientras nos morimos de hambre o de terrorismo. Con la bandera esta de los colorines. Y claro, los afganos dicen, anda, o sea que eso es lo que ustedes nos van a traer. Claro, en todos los talibán se sienten legitimados. Pero es peor todavía que eso. Mira, es que una embajada no puede hacer eso. Yo recuerdo en Kabul haciendo lo
solo han conocido la guerra. Y tú les vienes a contar la película del cambio climático y no de la paz y el desarrollo de su país. Y además allí siempre ha hecho el mismo clima en Afganistán. No, pero el problema es eso, encontrarse en un país que lleva desde los años 70 en guerra, que prácticamente Que han muerto millones y millones. los jóvenes que se llevaba ahí, todos ellos habían nacido o en la ocupación estadounidense o en la guerra civil de los 90. Es decir, era gente totalmente que había nacido en un contexto donde la paz era una cosa imposible de ver. Y le vas a contar, no, es que el cambio climático es muy importante, es la máxima prioridad, es que si no, no vamos a tener futuro. Si no tienes futuro ya, ¿a dónde vas con el clima? Ni presente siquiera. Porque, Ya hemos hablado aquí de muchas cosas, hemos sobrepasado con mucho ya el tema de Ucrania y hemos hablado ya de todo tipo de cosas. Vamos a finalizar aquí la mesa redonda, que ha sido muy prolífica, desde luego, en tiempo y en intervenciones. Agradecer de nuevo pues, a los ponentes, a Enrique Refollo y a Felipe Jiménez, su participación. Y vamos a realizar ya el acto de clausura, que va a ser muy sencillo. Como siempre, bueno, llevamos ya 3 años seguidos aquí en Pioz. El objetivo de los congresos que estamos haciendo era el de encontrar siempre una sede que fuera lo más accesible posible. Empezamos en Murcia en 2020, lo cual pues no era tan accesible desde luego para todo el mundo. Después llegamos a Urueña, provincia de Valladolid, que la Villa del Libro, que es un buen sitio, desde luego tuvimos buena acogida, aunque luego no tuvimos la continuidad deseada. Y estos 3 últimos años los celebramos en Pioz, que es una zona más céntrica. Podríamos buscar un sitio en Madrid también, aunque ya sabemos que el tema del cambio climático también dificulta un poco la movilidad. Por eso. Entonces, de momento aquí en Pioz no van a hacer zona de bajas emisiones, no cumple las características del pueblo, así que parece que es un buen sitio para seguir realizando aquí los encuentros, estos congresos. Tenemos un buen local y mientras nos permitan hacerlos, yo creo que seguiremos aquí. El tema al que dedicaremos el año que viene, 2025, el 6º Congreso de Análisis Crítico del Presente, todavía está por definir. Trataremos de encontrar algún tema de actualidad. Ya hemos tratado, pues, hemos hablado de la literatura en un ambiente universitario, hemos hablado del periodismo en Urueña, hablamos de ontología materialista, el año pasado lo dedicamos a la filosofía política y este año a geopolítica, que tiene mucha conexión, desde luego. De hecho, han aparecido temas de discusión comunes. Y el año que viene, pues todavía no lo sabemos. Calculamos que estaremos aquí en Pioz otra vez, dentro de un año aproximadamente, quizás septiembre, quizás octubre. Y sin más, bueno, pues aprovechar este acto de clausura para nuevamente agradecer a la ciudad de Pioz, a través de su ayuntamiento, que nos hayan permitido estar aquí, agradecer al público presente y a los ponentes pues su disponibilidad. Y sin más, pues cerramos aquí el evento y nos vemos otra vez el año que viene. Muchas gracias.